Listo, pues damos inicio. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Qué gusto recibirles aquí en Iridicencia. Esta es la sexta sesión de este seminario 2023 de Iridicencia, que es una iniciativa de la Maestría en Intervención Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima, de la Asociación Civil Fomento Cultural de Colima y de los cuerpos académicos 96 y 104 también de la Universidad de Colima. Y pues con mucho gusto tenemos hoy una invitada especial, egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación, pero también ella estudió su maestría en la UPN. También nos gustaría que nos comentara un poquito, Anet, sobre esa experiencia de estudiar la maestría en la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Colima. Y antes de cederle la palabra, antes de dar la palabra, pues agradecerles a quienes están conectados, recordarles a todos y todas que en este seminario pues nos encanta la participación, las preguntas, la interacción con quienes están de invitados, invitadas, quienes nos puedan acompañar con cámara encendida, pues nos da mucho gusto para saber que estamos platicando también entre personas, ¿verdad? Y eso alienta mucho también, creo, a quien presenta. Voy a leer un poquito acerca de Anet, un resumen de su actividad profesional. Anet Paola Vázquez Gutiérrez es licenciada en Educación Media Superior por la Universidad de Colima, es maestra en Educación Media Superior por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 61 en Colima. Sus principales líneas de estudio e interés son aprendizaje basado en el uso de las tecnologías aplicadas en las matemáticas, diseño de recursos didácticos, habilidades socioemocionales en las matemáticas. Ha sido profesora desde el nivel preescolar hasta posgrado en el área de didáctica de las matemáticas y desde el 2016 se desempeña como profesora de bachillerato, específicamente en el semestre 1 y 2 de la materia en mención, en matemáticas, en la Universidad de Colima. Recientemente ingresó al cuerpo académico de posgrados en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 61 Colima. Sus más recientes contribuciones y participaciones se relacionan con el Departamento de Educación Básica de Facativa, a ver si lo dije bien, Net, si no ahorita nos dirás, de la Secretaría de Educación de Colombia en las líneas de fortalecimiento de habilidades docentes para la enseñanza de las matemáticas, así como en la reunión latinoamericana de matemática educativa edición 34, celebrada en Guatemala, y también en la presentación de trabajos en el 18 Coloquio Nacional de Formación Docente de Educación Media Superior, realizado el pasado mes de noviembre. Anet siempre desde estudiante de licenciatura fue una estudiante muy inquieta, con muchas ganas y mucho gusto por aprender y pues por ello también me da muchísimo gusto tenerla de invitada hoy y ahora como profesora universitaria y poderle dar la palabra en esta ocasión. Pues bienvenida, Anet, y aquí estamos para escucharte. Pues un placer para mí que me hayan invitado, gracias a la doctora Mireya, que pues ahí nos ilumbró y que estoy aquí pues trabajando y presentándoles uno de los proyectos que más he trabajado y que más empeño últimamente le he dado. Y pues ha sido todo una travesía estudiar la maestría. Yo tenía esperanza de estarla haciendo allí en la Facultad de Ciencias, egresé en el 2015. Y si mal no recuerdo, a partir del 2019 es cuando empieza la maestría ahí en la facultad, ¿verdad? Yo ya traía ansias de maestría porque si no, mis tiempos, mis planes ahí se van a mover un poco. Ha sido una trayectoria pues que ni yo me la creo, a veces me doy un poquito de regresión todo lo que empecé a hacer desde la facultad y ha sido muy sorprendente para mí. Por ejemplo, lo que comentaba hace rato de las contribuciones que he tenido para el gobierno de Facatimán, fue precisamente por un intercambio que hice cuando estaba en la licenciatura en último grado, que fui a presentar un proyecto de un verano de investigación y ahí pues hice contacto con varios profesores, en ese entonces estudiantes, y desde entonces hemos estado trabajando en colaboraciones, sobre todo ellos me invitan a mí precisamente en el área de didáctica de las matemáticas y es algo que yo he ido fortaleciendo mucho y todo por un intercambio de verano, así que hagan intercambios de verano, son muy, muy interesantes y muy nutritivos. Empezamos con Gracias, la presentación. Ana. Bueno. Sí, adelante con la presentación. Gracias. Bueno, les comparto primero pantalla.
y me comentan si lo visualizan. Sí. ¿Ahí cómo se ve? ¿Sí? Va. Aquí al público que tenemos el día de hoy, los asistentes, me gustaría que fuera una charla, pues precisamente en la interacción, ¿no? Solamente para que no fuera mi voz o que no sea solo mi voz la que se escuche en la explicación. Si tienen alguna duda, activan la manita, hacen la pregunta o comentario y pues ya a partir de ahí empieza el diálogo. Lo que les voy a presentar hoy es un proyecto que particularmente me gusta mucho y sigo trabajando, que se llama Proyecto Tlamatini. Es una serie de recursos didácticos que diseñé en pandemia por la necesidad de facilitarles recursos a mis estudiantes. Bueno, comenzamos, dejando ya acá siguiente, a platicarles precisamente de qué trata Tlamatini. Tlamatini es una colección de 10 guías de estudio por el momento de Matemáticas 1. Mi plan es que sea un proyecto pues transversal desde primer hasta sexto semestre, en el cual los estudiantes del nivel medio superior pues tengan acceso y facilidad a pues información de recursos matemáticos, sobre todo pues en el área que les compete cada semestre. El propósito inicial de este proyecto era facilitar información clara, concreta y precisa a los estudiantes del primer semestre. Esto porque me di cuenta cuando empezó COVID que, por ejemplo, yo les dejaba una tarea y me escribían lo primero que les salía del buscador. Si ponían ecuaciones lineales, lo primero que les salía era lo que me escribían. Me imagino que los que estamos aquí presentes, pues la gran mayoría ya fuimos estudiantes y a veces, o en algunas ocasiones, lo llegamos a hacer. Entonces, esta parte de que los chicos buscaran, indagaran, leyeran, pues representó para mí una dificultad porque no solamente era la parte que yo les dejaba de tarea, sino lo que ellos me retroalimentaban durante las clases. Y más que fue en temporada COVID. Así que pues una de las situaciones que dieron pie a este proyecto, pues fueron las clases en línea por COVID-19. Era un poco más difícil dejarles, por ejemplo, algunos recursos o algunas tareas para que las hicieran en línea, a diferencia que si fuera en forma presencial. También me di cuenta que tenía estudiantes que no tenían acceso a internet, que vivían pues en algunas comunidades no tan lejanas de Colima, pero sí la situación tecnológica no llegaba hasta sus casas. Entonces, por ejemplo, el hecho de conectarse, ver videos, descargar información, pues les resultaba un poco difícil. Eso, unado a sus habilidades de discernir y comprender información, pues era un poco ahí complicado. Por ejemplo, me viene mucho en la mente que les dejaba de tarea ver videos que yo misma hacía y algunos me comentaban la situación de que no tenían internet, que se gastaban sus datos o que simplemente no entendían. Entonces, esta parte de las emociones hacia las matemáticas es, yo sé que es difícil, no lo voy a entender, no lo voy a intentar. Y se quedaba un poco en esa parte de que no lo intentaban precisamente. También otra de las situaciones fueron los resultados obtenidos en el semestre enero-febrero 2021 y agosto 2020, enero 2021. Yo entro a dar clases formalmente en el bachillerato 1 a partir del 2019, que es cuando empieza precisamente COVID, en marzo de 2019. Y a mí me toca agarrar a los grupos precisamente ya en la última parcial. No los conocía ni física ni personal, bueno, no los conocía personalmente, vaya, y tampoco había interactuado con ellos, así que pues no conocía realmente a los estudiantes con los que estaba comunicándome. Y esta interacción para preguntarles cómo iban en sus trabajos, cómo iban en sus tareas, pues también era una dificultad. A partir de allí, pues yo me di a la tarea de buscar qué tenemos, qué teníamos en ese entonces en el bachillerato de recursos digitales para yo facilitarles a los estudiantes. Pero mi mente pensaba en un recurso que fuera descargable o que no utilizara tantos datos, que fuera libre acceso y que precisamente tuviera información clara y concreta relacionada al programa de estudios pues, de Matemáticas 1. Y otra de las situaciones fue fortalecer mi propia práctica pedagógica, es decir, yo como maestra, ¿qué es lo que puedo hacer o podía hacer en ese entonces para hacer llegar esa información a mis estudiantes? Y pues así es como nace el proyecto Tlamatini, que realmente el nombre nace una vez que estaba haciendo una lectura de José López Portillo, si no recuerdo, y hablaba sobre los tlamatinis. Entonces este autor comentaba que los tlamatinis en la cultura maya son las personas de conocimiento, de luz, y específicamente en un texto traducido, hablaba que todos somos tlamatinis, que todas las personas podemos ser tlamatinis,
porque tenemos la habilidad de pensar, de conocer, de indagar, de explorar. Y a mí para eso resultan mis estudiantes, son unos lamatines, o sea, ellos pueden crear su propio conocimiento, pero a partir de ciertas características, ¿no? De buscar, de interesarse, de emplear algunas estrategias que permitan apropiarse de ese conocimiento. Y de allí sale el nombre de Clamatini. Y bueno, yo dividí mi trabajo en 6 momentos, 3, no me equivoqué, 4, 5, no, sí me equivoqué, iba al 5. A ver, es que pues, te estaba corrigiendo algunas cosas, hay pequeñas cosas. Y pues yo comencé esta parte con el momento 1, que fue análisis y selección de recursos. Ahorita vamos a ir explicando uno en cada momento. El momento 2, que fue selección de contenidos, es decir, cuáles temas iba a abarcar, porque no crean que nada más fue, voy a hacer un recurso de ecuaciones cuadráticas. Tiene su chiste hacer un recurso didáctico, sobre todo por la parte creativa. En el momento 3, que fue el proceso creativo, que fue donde más trabajo me costó, porque no solamente es hacer una guía de estudio, no es qué más yo le puedo aportar a la guía de estudio para que los chicos pues pudieran obtener información, la que el programa requería, más lo extra. A mí siempre me ha gustado que mis clases partan de cuestiones artísticas, que ellos conozcan, por ejemplo, a través de la música, la pintura, el teatro, que también tienen formas matemáticas. Entonces sí fui muy cuidadosa al momento de seleccionar los recursos que iban a complementar la guía didáctica. En el momento 4, la implementación y evaluación de recurso didáctico, que ahí tuvieron algunas dificultades, más adelante se las voy a platicar en qué consistieron. Y el último momento, que fue la reflexión sobre el proyecto. Una vez que terminó el semestre, me eché de reversa y dije, a ver, ¿en qué momento puedo mejorar? ¿Qué fue lo que sí resultó, lo que no? Y a partir de eso, pues volver a reimplementar el proyecto. Y pues empezamos con el momento 1, análisis y selección del recurso didáctico. Para esto participaron 38 estudiantes, que era mi grupo tutorado del segundo semestre, grupo E, del semestre agosto 2020, enero 2021. Ellos eran mis grupos tutorados y esta evaluación que yo les hice, pues fue precisamente encaminada a qué tipo de recursos utilizaban y cómo los utilizaban y en qué momentos. La gran mayoría de los estudiantes me comentaron que a ellos les gustaba ver videos, pero no videos largos, que fueran videos claros, concretos y concisos, que no fueran tan explicativos, pero que dieran la información como muy precisa. Entonces era como muchas características, muchas condicionantes que realmente en un video a veces no se puede cumplir. Ahorita ya tenemos algunas plataformas como TikTok, Instagram, que nos permiten hacer videos muy cortos, pero aún así, la parte analítica que requiere las matemáticas, pues sigue ahí y no llega a profundizarse. Entonces, y ahí yo hice una encuesta con los chicos y llegué a la conclusión que el 68% no consultaba material, hacían un literal copiar y pegar, esperaban a que algún compañero terminara y me pase la tarea y se ponían a escribirla. Entonces, pues eso realmente no abona nada a matemáticas. El hecho de copiar y pegar como tal no tiene nada, que aún así copiar tiene su chiste. La principal problemática que yo observé con mis estudiantes es que comentaban que en los videos eran extensos. Y les comento que eran videos entre 6 y 8 minutos de largo. Y no más de 3 videos les ponía por tema. Y también aunado a esto, pues yo les ponía textos explicativos, por ejemplo, de cómo se resolvió una ecuación lineal, cosas de ese estilo, y no los leían que porque eran textos muy largos, siendo que pues había como momentos en los que se explicaba, se hacía la parte procedimental, pero visualmente el hecho de que los chicos vieran texto era como de, qué flojera leer, no me agrada mucho leer. Entonces sí eran como varias situaciones que los propios estudiantes pues ahí un poco demeritaban el trabajo, tanto la parte pedagógica que me corresponde a mí como la que les correspondía a ellos de forma pues natural, ¿no? Y listo. Y pues algunas de las situaciones que detecté justo en la evaluación fue el plagio de las tareas y las actividades. Más del 43% de los chicos me copiaban y me pegaban. Y cuando hacía los exámenes, porque los exámenes los hacía de forma individual, se conectaban como estamos ahorita, pero se conectaban 2 o 3 estudiantes a la vez y a cada uno le daba un problema diferente. Y yo les pedía que usualmente cuando fueran a hacer el examen, pues estuvieran acompañados de su mamá, su papá o tutor, quien yo les preguntaba, a ver, ¿hay alguien más? ¿Qué más tienen afuera? Pues para darme confianza a mí de que no fueran a utilizar alguna plataforma en línea o que estuvieran en llamadas con otros estudiantes, porque ahí les va. Descubrí que cuando hacía los exámenes, ahorita que utilizaban pues audífonos, AirPods,
y hacían las llamadas con sus compañeros. Entonces hacían como que estaban leyendo de, entonces si tengo 3x más 8y, despejo, no, tengo que hacerlo. Entonces a través de una llamada telefónica se colocaban los audífonos y era otra forma que descubrí que me estaban haciendo trampa. Entonces yo dije, ay, hay muchas formas y cómo yo lo puedo como acotar. Después de eso, de que me di cuenta que las tareas estaban siendo pues copiadas, plagiadas, pues muchas tareas aparte no me las entregaban, o si me las entregaban, los hacían a destiempo. Y la justificación siempre era, no tengo internet, se me fue el internet. Pero pues una de maestras se entera, a nosotras siempre nos llega la información por mamá, papá, los propios estudiantes, o que yo conozco uno de tus estudiantes, cosas así. Y pues ahí me di cuenta, sobre todo con los papás, porque también estaba muy al contacto de ellas, que siempre esperaban a que alguien terminara como el más habilidoso en matemáticas y las pasabas. Inclusive me comentaron de estudiantes que se dedicaban a la venta de tareas ya hechas. Entonces, todas estas situaciones que se vivieron en COVID, yo dije, caray, y yo como maestra, ¿qué puedo aportar para que disminuya esta situación? Sobre todo para que llegue el aprendizaje. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, voy a hacer un recurso didáctico, ese va a ser mío, va a tener cintas como trampitas, si le podemos llamar así, y ahí me voy a dar cuenta si están leyendo o no están leyendo, qué forma puedo interactuar con ellos y que también ellos sientan que es un recurso que va a ser válido para la calificación. Entonces sí tuve que poner como muchas condicionantes para hacer este mismo recurso en la hora, al momento de implementar. Y pues ya de mucho estudio, ya cuando les pregunté a los chicos, pues concluí que el recurso didáctico que iba a diseñar, pues era una guía de estudio y trabajo. La parte de estudio era precisamente o fue precisamente orientada a la parte explicativa de los contenidos matemáticos según el programa analítico de Matemáticas 1. Y aunado a esto se incluían ejercicios de práctica. Ahorita más adelante les voy a enseñar cómo quedó un ejercicio de estos para que lo visualicen. Esto en general fue el momento 1. No sé si hasta aquí alguien tenga dudas, quejas, sugerencias, comentarios, confesiones, Avon, Betterware, algo que quieran vender. ¿Todo bien? Bien. Bueno, continuamos con el momento 2. Y bueno, en el momento 2 lo que pasó fue que seleccioné los contenidos que se iban a desarrollar propiamente y por indicaciones en el bachillerato, de la parte de la coordinación académica. Nos pidieron que por ser momento COVID, pues seleccionáramos los temas que permitieran avanzar con conocimientos y habilidades básicas para los estudiantes de segundo y tercer semestre. Es decir, de mi programa analítico, de primero, cuáles temas son sustanciales para que ellos sigan en segundo semestre y cuáles pueden continuar con tercer semestre. O sea, nos enfatizamos o identifiqué cuáles son los temas clave de la primera, segunda y tercera unidad, tales como están divididos aquí en la Universidad de Colima, al menos en educación media, los programas de estudios. Entonces, la chamba ahí fue identificar los contenidos claves para organizarlos y secuenciarlos. Y quedaron de la siguiente forma. En la primera unidad, tanto en la primera, segunda y tercera, quedaron divididos en 5 semanas, contemplando una semana de evaluación. Fue una semana entera porque pues era un examen por estudiante y era un examen diferente. A lo mejor el tema eran ecuaciones, pero no era el mismo problema que yo le ponía a Juan de primero a Juanito de primero E. Entonces, siempre he tenido una base muy amplia de problemas, ecuaciones de estos tipos, para yo tener ahí de dónde asignar a los estudiantes. Por simular un trabajo, yo les pedía a los chicos que se conectaran de 3 en 3 usualmente, y a los 3 les daba un problema diferente y tenían un tiempo limitado para hacer los procedimientos necesarios y ellos me compartían sus respuestas, tanto de forma verbal, es decir, me explicaban cómo le habían hecho y yo les pedía la evidencia escrita a través de Classroom, que fue donde se implementó el trabajo. En la primera semana, pues, se enfocó el trabajo a la parte de aritmética, operaciones básicas, jerarquía de operaciones, toda esta parte. Y en la segunda y en la tercera parcial, pues ya un momentos más de temas o contenidos de álgebra, introducción al álgebra, lenguaje algebraico, reducción de términos semejantes, entre otras cosas. Ya para la tercera unidad de competencia, le aumentamos un poquito el nivel y pasamos a ecuaciones cuadráticas, productos notables, factorización y modelación de ecuaciones con productos notables. Es decir, se hizo una compilación de tanto de la primera, segunda, tercera unidad. Además, había temas que ya eran antelación desde secundaria, por ejemplo, el tema de jerarquía de operaciones, pues lo ven desde que están en primaria, básicamente,
tanto también fracciones, también es un tema que también ven en primaria y secundaria, pero que aún así en bachillerato pues se refuerza un poquito más. Y viene el momento 3 que tanto disfruté, el proceso creativo del diseño de los recursos didácticos. Me imagino que los que están aquí, la gran mayoría son profesores de matemática o ejercen la docencia, son estudiantes. ¿Me pudieran platicar más o menos qué es lo que hacen? ¿Alguno? O no sé, maestra Mireya. Dejémoslos hablar, Anet, por favor, Sí. Va que porque va. no hablo yo. Chicos, chicas, maestros, ¿ustedes a qué son maestros? Bueno, para empezar, ¿a qué se dedican? Wilberto, adelante. Hola, buenas tardes. Yo soy abogado, pero soy docente desde hace 15 años. Actualmente soy titular de las materias de filosofía, entonces me desempeño en ese campo y por eso me encuentro en este seminario. Órale, interesante, un abogado dando clases, qué chido. Gracias, Wilberto. ¿Alguien más? Para mí es muy importante indagar en esta parte porque ahí les va. Proceso creativo no solamente es algo que está adherido a las partes de ser docente. El proceso creativo tiene que ver con todo, con todo, con todo, con todo. Y me voy a atrever de hablar de una persona que está aquí conectada, que es mi hermana, Fernanda Aro. Ella es ingeniera, está haciendo ingeniería bioquímica y está en el último semestre. Y a veces que ella me platica de sus actividades, de las cosas que hacen, yo veo como cosas que están muy implícitas en ella, lo lleva a cabo en su trabajo. La creatividad no deja de ser un elemento importante en cualquier profesión, actividad, lo que vayan a hacer, el proceso creativo siempre va a ser muy elemental. Y primero, ya enfocado a la parte de lo que significa ser docente, pues proceso creativo tiene que ver mucho con las formas en las que nosotros como maestros, desde nuestra historia de vida, nuestras experiencias, nuestro quehacer, transmitimos nuestras clases. Tiene que ver también con nuestra personalidad. Por ejemplo, yo me acuerdo de mis profesores de bachillerato, tenía un maestro que era panadero, el maestro Max, y que es el que me daba las clases de matemática. Y cuando nos daba clases, él toda la clase siempre nos hablaba de cosas con panes, siempre, siempre. Imagínense que tengo unas conchas y que luego la otra vez hizo unos buñuelos, pero que tanto porcentaje, que no sé qué. Entonces, él involucraba una profesión, algo que él había aprendido desde pequeño para hacernos llegar las matemáticas. Siempre salíamos bien antojados de su clase, pero de que le entendíamos, le entendíamos. También me acuerdo mucho en bachillerato de la maestra Imelda, ella me daba clases de biología, la maestra. Ella era, si mal no recuerdo, era enfermera. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que nos explicaba cómo hacían las inyecciones, que tiene que ver con las medidas angulares. Y, por ejemplo, yo cuando enseño temas que tienen que ver con ángulos, yo cito a la maestra Imelda, siempre, es mi referente, porque tiene que ver qué tan inclinación es el tipo de inyección que se les va a dar. Entonces, esto también tiene que ver ya respecto al proceso creativo de cómo yo maestra, cómo yo Anet, involucro todo lo que soy para hacer llegar la información a mis estudiantes, el contenido. Entonces, para mí era muy importante este punto porque, bueno, yo ya había identificado que mis alumnos no quieren ver videos largos, no quieren información muy extensa, les cuesta trabajo la parte de las lecturas, las habilidades de análisis y de inserción de información, pues no las tenían como muy fortalecidas y había un punto muy importante, la parte actitudinal hacia las matemáticas. Por ser estudiantes de primer semestre, pues traían esta idea de que la maestra de matemáticas es, para empezar, pensaban que era maestro, ni siquiera que era maestra. Desde esa parte era como de que, ¿y el maestro de matemáticas? Y yo, es maestra. Y se pensaban como en esta parte de idea que tenemos que los maestros de matemáticas pues son así de tal forma y que son rudos, estrictos, cuadrados y que lo quieren así de tal forma. Entonces, pues a mí que me conoce la maestra, mire, ya sabe que yo no estoy como en este cuadradito que socialmente nos tienen encasillados en algunas profesiones y sobre todo algunos tipos de maestros. Entonces, a partir de aquí fue como yo, ahora sí, a lápiz y papel, me puse a hacer un mapa mental. Dije, a ver, voy a hacer una guía de estudios, pero ¿con qué características voy a hacer mi guía de estudios? Desde la parte estética, qué colores, qué dibujos, en qué momentos, cómo lo voy a acomodar, qué espacio, todo eso implementé en el proceso de creativo. Y pues aquí quiero citar a un autor, Galvis, que se dedica precisamente al estudio del proceso creativo y la parte de la docencia. Entonces, esta doctora comenta que pues el proceso creativo tiene que ver con la parte de innovación, es decir, yo ya tengo un contenido y esto cómo lo puedo hacer llegar a través de diferentes formas, porque ahí les va otra cosa.
pues ustedes como son, yo voy a suponer que todos son maestros, porque aquí nadie me habló más que el maestro Wilberto. Y mi hermana, que yo sé que es ingeniera, no se dedica como tal a la docencia, pero de repente le salen chambitas de dar clases de math y cosas así. Tiene que ver precisamente con esta parte de cómo yo voy a proyectar la información. Quédense con esa imagen. Ustedes como son maestros, por ejemplo, Wilberto, que me comenta que es abogado y de clases de filosofía. Ya me acordé del maestro Maldonado que me daba clases de filosofía. Cómo un contenido de filosofía lo puedo hacer llegar a través de un recurso didáctico utilizando mis habilidades, mi personalidad, lo que yo sé. Entonces, trabajé un poquito en esa parte. Y aquí les explico brevemente cómo fue el proceso creativo del recurso de un diseño de una de las guías de estudio. Pues para empezar, yo delimité los elementos pedagógicos de la guía de estudio, es decir, yo diseñé un propósito, un objetivo particular de cada una de las guías de estudio y a partir de allí yo sistematicé la información que iba a poner, es decir, si iba a haber una introducción, pues qué tan larga la introducción, el propósito general del tema, las actividades que iban a hacer, qué tipo de actividades, si iban a ser procedimentales, actitudinales o meramente como de apoyar ese conocimiento y a partir de ahí empecé a trabajar con los aspectos visuales, la colorimetría, el tamaño de la fuente, que si iba a ser un tamaño 12, que si iba a ser 14, que no tan grande porque luego estorba mucho o no tan pequeña porque luego no se ve y no se ve la gráfica. O sea, todo este tipo de cosas fueron muy importantes para mí. Las imágenes, aquí yo tuve que aprender a utilizar Adobe Reader, si mal no recuerdo, para la parte del diseño de las imágenes, porque ahí les va otra cosa. Yo en algunas guías de estudio, yo me hice mis propios dibujitos, porque para mí era muy importante que fuera un recurso inédito, que si se iban a internet y que lo quisieran googlear, no lo fueran a encontrar. O sea, ese fue mi principal reto, que si yo iba a poner allí un ejercicio, porque me ha pasado, maestra, es que no está en internet el problema que nos puso. Yo, claro que no, yo me lo inventé, salió de mi cabecita. En la vida vas a encontrar ese problema. Ahorita ya me he metido a otras plataformas, a Brainly, por ejemplo, y ya hay problemas míos que alguien más los anda haciendo. Pero les puedo decir que casi del 90% de los problemas de modelación que yo tengo han salido de mi cabecita. Ahí me invento cualquier cosa y digo, esto es interesante. Y lo empiezo a redactar. Y a partir de ahí, yo organicé la información por niveles cognitivos, desde la parte de análisis, compresión, ejecución. Ahí me imagino que ya se habrán chutado la taxonomía de Bloom, pues también ahí la llevé a cabo. Entonces, hasta ahorita, como vemos, va la parte de los elementos pedagógicos, la parte visual, los niveles cognitivos del problema, de cada uno de los contenidos, por ejemplo, y las consideraciones de los recursos que ya había hecho. Cuando yo empiezo este trabajo de hacer las guías de estudio, yo ya tenía pequeños trabajos que le antecedieron. Por ejemplo, si yo iba a hacer la guía de estudio de productos notables, yo más o menos ya tenía información. Alguna era pues información mía que yo ya había hecho o había implementado con otros grupos y en algunas ocasiones guías de estudio que algunos colegas o me lo habían encontrado por internet y que me había parecido interesante, lo guardé. A partir de eso yo también retomé algunas ideas y así es como yo construyo cada una de las guías del proyecto Tlamartini. Y algo muy, muy, muy importante, pensando en mis estudiantes que no tenían mucho acceso a internet o que vivían en algunas zonas lejanas, pues yo pensaba en algún recurso que fuera descargable. Entonces las guías de estudio están disponibles tanto en línea, tengo página de internet, como portables, es decir, lo descargaban en PDF y pues ya lo podían imprimir o estudiar desde sus computadoras. Y toda esta parte es lo que compone el proceso creativo de uno de los recursos didácticos. Déjenles muestro uno, aprovechando que ando por aquí, para que vean cómo quedó uno de los ejemplos. Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Me gustaría que participaran y que me dieran a conocer ustedes qué piensan. Para mí es muy importante conocer, porque pues a mí sí me preguntan, el trabajo es magnífico, pero pues también quisiera conocer el punto de vista de mis demás colegas. ¿Alguien quisiera comentar algo? Yo una pregunta, Anet. ¿Pensaste en la colaboración con otros profesores al momento de estar diseñando todo esto o cómo fue este proceso de trabajar tú o si en algún momento lo consideraste de reunirte con otros colegas? Sí lo pensé, pero para efectos de los trabajos que tuvimos aquí en el Bachillerato 1, trabajamos de forma horizontal, es decir, se reunieron todos los maestros que dábamos primer semestre en el Bachillerato 1
y pues yo era ama y señora de primer semestre. Hasta el semestre pasado yo era la profesora de los 8 grupos que hay en el bachillerato 1. Entonces yo estaba desde 7 hasta las 2 de la tarde. Y por una cuestión de horarios, este semestre arranqué con 7 grupos. Entonces ya ahorita tengo a otra compañera, la maestra Ave, que está conmigo ya ahí colaborando. Pero en un inicio solamente fui yo por la situación de que no había otro maestro de matemáticas en primer semestre, solamente estaba yo. Estuve trabajando también a la par con mi amiga Catherine, con quien es con que colaboro en Colombia, pero Catherine no da clases en el nivel medio superior, ella da clases en secundaria y primaria. Y sí hubo unas cosas de aquí que ella retomó, me ayudó a hacer y se lo llevó a replicar con sus estudiantes. Obviamente, pues el nivel tiene que ser un poco menor porque, pues por la edad de los chicos, pero en general todos los trabajos me los aventé yo por la situación de que pues no había más maestros de mi área. Bueno, no de mi área, no había más maestros en los grupos, solamente estaba yo. Entonces ahorita los grupos que yo tengo en el bachillerato 1 son los grupos de la A hasta el G, tengo 7 y el octavo lo tiene otra maestra. Entonces ahorita sí ya trabajo de forma colaborativa con la maestra Ave. Listo. Pues bueno, les presento uno de las guías de estudio. Esta es la guía de estudio número 2, que se llama Operaciones con Fracciones y Proporcionalidad. Como pueden ver, déjenlo, lo pongo en chiquito. Pues visualmente también trabajé con colores. No lo quise como retocar, pues sí, que estuviera muy saturado de información, de colores, de formas visuales, porque también eso me fijaba que perdía a los estudiantes con los colores. Entonces, fue algo muy sencillo al inicio. Ya los siguientes que he producido, pues ya tienen un poquito más de producción y cosas que he aprendido. Todos los guías de estudio comienzan con el logo, es que se llama Matemáticas 1, Proyecto Tlamatini, y tiene el signo Ometeotl, que es el dios maya del universo, y pues ahí suya el nombre de la guía de estudio, el propósito de cada una de las guías de estudio, porque no todos tienen el mismo propósito, y los contenidos que se iban a marcar en cada uno. A partir de allí, siempre trataba de incluir como una actividad de organización de ideas. Por ejemplo, allí que pues el tema general son operaciones con fracciones, pues aquí la actividad es que ellos escribieran qué son las fracciones, cómo se dividen, para empezar con conocimientos previos, cosas con las que ellos pues se supone deberían de contar, pero que aún así nunca me ha gustado como dar por hecho que los estudiantes ya saben. Siempre es como de vamos a explorar y vamos a suponer que todos empezamos a partir de una misma línea y a partir de ahí vamos a empezar a construir, porque también eso demeritaba un poco mi trabajo y el trabajo de ellos al momento de quererlos hacerlo por su cuenta. Y venía también, es como un ejercicio de introducción y a partir de allí, pues ya venían más la parte de explicativa de los ejercicios. Sí trataba como de utilizar colores y que, mira, observa con color verde cómo es esta referencia, que se van respetando los signos y cosas de este estilo. Después de eso ya venía ejercicios explicativos. Para mí ejercicios explicativos son como estos, que les van diciendo como que parte por parte qué se están haciendo, que si por ejemplo aquí se suman entera, y también trataba de utilizar un lenguaje no tan técnico. Yo los recursos que había notado antes, con los que contaba antes, sí tenían como pues un lenguaje más como para un nivel más superior de matemáticas. Por ejemplo, los recursos que he utilizado antes para este contenido específico, pues no se referían a la multiplicación como multiplicación, el resultante y cosas así que tienen que ver con una parte más técnica en las matemáticas y pues que como tal en bachillerato pues no se lleva a cabo. Entonces sí trataba como de sí escribir un poco formal, pero no tan formal y a veces como que adecuar algunas cosas. Y pues en forma general, así está cada uno de los ejercicios. Venía el tema, algunos ejercicios desarrollados, algunas partes escritas y también incluí como notas, como estos post-it, como de que cosas claves que ellos deberían anotar. Cuando yo subía esta guía de estudio, claro, que fue en la plataforma donde yo estuve trabajando, pues ahí hacían las mismas anotaciones. En la página 3 te vas a encontrar con una nota, esa hay que anotarla en tu cuaderno. Entonces sí fui muy específica de las cosas que tenían que hacer, para de cierta forma obligarlos a leer y que tenían que hacer la parte escrita en su cuaderno, porque era una evidencia que nos pedían de forma obligatoria, que tenían que tener evidencia escrita los estudiantes como para demostrar que pues ellos estaban haciendo algo y que yo como maestra pues que también estaba chambeando básicamente. Entonces a partir de allí venía por ejemplo ejercicios
Y todas las guías de estudio terminan con una evidencia de clase que estaba señalada con este dibujito y que ellos de antemano sabían que cuando viene ese dibujito, todo eso lo tenían que subir a Classroom. Cabe mencionar que como yo tenía 7 grupos, pues hacía 7 guías diferentes. Es decir, de esta guía que se llama Repaso de Aritmética 2, hay 7 guías diferentes porque no todos tenían los mismos problemas. Entonces, eso para mí era también ver si se pasaban la tarea de grupo ante grupo, que también me pasó. Ya ahí en Claro me decían, esta tarea es de otro grupo, te la pasaron o la copiaste, cosas así. Fue una chamba muy maratónica, muy maratónica de estar revisando estudiante por estudiante porque tenía más de 300 alumnos. La verdad, yo no sé en qué momento revisé tanto trabajo, pero lo hice. Bendito COVID, ¿verdad? Lo que nos hace, lo que nos obligó a hacer, a reforzar algunas habilidades docentes, porque sí sentí que me convertí más minuciosa y más objetiva al momento de estar evaluando y más concreta. Esto sí va así, está bien, y ya como que tenía como un panorama general de lo que los chicos iban a trabajar. Esta es una de las guías de estudio. Déjenles presento ahora otra para que vean un poquito la diferencia y las similitudes. En la cuestión pedagógica todos comienzan iguales, con lo que les comentaba hace un momento de el propósito, la introducción, semana 1, semana 6. Déjenles. Esta es otra guía de estudios. Este se llama semana 6, ecuaciones lineales, reducción de términos semejantes. Viene el propósito, contenidos, que es lo que les comentaba hace un momento. La parte pedagógica del recurso, es muy similar en todos. Lo que cambia es el contenido y en algunos en la forma. Por ejemplo, que es un término semejante, con cosas muy claras y concretas de que pues si tenemos 2 manzanas con mismas características, a esto le vamos a llamar término semejante. Esto ya tiene que ver más con la parte de la didáctica de las matemáticas. También se desarrollan temas y en algunas guías de estudio vienen esta información que se llama referencia extras, que eran videos que si les daban clic, pues los mandaban a un enlace en YouTube o páginas web o documentos PDF para que ellos reforzaran esa información. Que cabe mencionar, eran muy pocos los estudiantes que hacían consulta de esta información. Aquí ya viene más información. Bueno, estos ejercicios de práctica. Y pues a veces les incluía como unas notas, ¿no? De que hemos llegado hasta el final, nos vemos en la siguiente parcial y cosas de ese estilo. Entonces, hasta ahí fue pues la parte del proceso creativo del diseño de las guías de estudio. Y ahora sí viene la parte del momento de la implementación y evaluación de recursos. Todas estas guías de estudio me las aventé en momento maratónico de junio-julio 2021. Porque nosotros iniciamos clases el 8 de agosto del 2021. Entonces, yo para esa fecha traté de tener ya las guías de estudio, pues para no saturarme de trabajo en el transcurso. Para la implementación participaron los 8 grupos de primer semestre, siendo un total de 373 alumnos, y se implementaron a través de la plataforma de Google Classroom. Yo les ponía a los chicos por semana cómo se iba a trabajar el tema, y como pueden observar, pues aquí viene más o menos, se cambió, perdón. Venía la guía de estudio, que está aquí marcada con rojo, lo que tenían que hacer. Y después de eso, como se fijaron, pues al final de la guía de estudio venía el dibujito de Classroom, que básicamente era la actividad que se llama portafolio de trabajo. La tenían que ellos anclar aquí. Y esta que se llama evidencia 3, pues básicamente eran unos ejercicios que cuando nos tocaba clase en línea, reforzamos. Cuando yo tenía la clase con ellos, pues yo les iba preguntando, consultaron la guía de estudio, ¿qué les pareció? ¿Si les fue funcional? ¿Entendieron los problemas? Yo me hice mi bitácora de trabajo por cada una de las clases e iba haciendo las anotaciones que los chicos me hacían referencia a la funcionalidad y al uso del recurso didáctico. Entonces, yo la evaluación la fui haciendo de 2 formas. Una continua, que era a la par de cada una de las clases. Yo les preguntaba si fue el tema claro, si entendían los recursos didácticos, si habían consultado los recursos extra que yo les habían anclados, y para ello utilicé pues una bitácora de seguimiento. Y mi plan al final era hacer un cuestionario de satisfacción y funcionalidad del recurso didáctico, pero no lo pude hacer por cuestión de que al final como que nos recortaron una semana por vacaciones y pues se atravesaron la evaluación ordinaria, los extras, los rebus, y pues ya no tenía a todos los estudiantes con los que había implementado pues para saber cómo había funcionado al final este proyecto.
pero me quedo con la evaluación continua, que es el momento que les voy a presentar a continuación, que son los resultados. Cuando yo me pongo a hacer la recopilación de esta información, lo que hice fue segmentarlos en 3 campos semánticos. Si fue funcional, las correcciones y diseño creativo y pedagógico. Respecto a la parte funcional, que es donde voy a empezar, pues los chicos me comentaban que había mucha explicación, es decir, que había mucho texto. Yo sigo sin entender a qué le llaman mucho texto a los estudiantes. O sea, no sé, es algo que sigo divagando. Lo que sí me comentaron es que les agradaron mucho que cada uno de los ejercicios venía descrito, con un algoritmo, es decir, paso 1 se hace esto, paso 2, y era muy descriptivo, pero también a la vez como muy claro y muy concreto, es decir, aquí se realizó una multiplicación y se dividió por esto. Entonces era como la información muy clara. Algunos hasta cuando lo leyeron me decían que era como muy tajante, pero tampoco no les quería poner como más texto porque regresábamos al primer punto. Seguía siendo mucho texto. También me comentaban que los ejercicios resueltos les facilitaban la comprensión al momento de ellos querer replicar algunas metodologías. Por ejemplo, me acuerdo mucho el tema de ecuaciones cuadráticas, factorización. Pues ya sabemos que hay diferentes tipos de factorización de productos notables, que dependiendo del producto notable es la forma en la que se va a factorizar. Y ahí yo les enseñé una técnica del gato, de cómo se hacía. Entonces, para ellos les facilitó mucho esa información porque al momento de que veían el producto notable, lo identificaban muy rápido y sabían qué tenían que hacer, porque ya había ejercicios resueltos que lo explicaban. Y también los ejercicios propuestos pues permitieron fortalecer y replicar algunas metodologías. Las cosas que no entendían los chicos, pues durante las clases ellos me externaban, maestra, aquí tuve una duda, no le supe qué hacer, y inclusive yo les pedía que me proyectaran pantalla y ya veíamos, es que yo le hice así y así y no me salió. Y yo le decía, es que mira, es que esta forma no es que esté mal, pero lo estás ejecutando de una forma que no es correcta. Y bueno, respecto a la parte de las correcciones, pues yo sé que soy muy buena hablando, eso sí me sale, me encanta hablar, pero la parte de escribir, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, a veces en la guía de estudios, pues que me come una letra o que escribía los números al revés, no sé, si el número era 71, pues ponía que 17. Y los chicos así como que ahí sí me tenían con el aquí casi agarrada yo en la yugular porque, ay, es que usted se equivocó. O sea, conmigo eran muy, muy, muy severos si yo cometí un error. Pero si ellos se equivocaban, es que yo estoy aprendiendo. Y se victimizaban, ¿no? Y es como de que, bueno, yo reconozco, me equivoqué, ¿qué puedo hacer? Pues redactó ese instrumento. Entonces, cuando me hacían observaciones de que estaba mal escrito, inclusive en alguna palabra, que la mayoría fueron palabras, o sea, letras que me comía, es que no escribió bien, maestro. Y por ese problema, no le entendí. Y yo era así como de que, bueno, es que, no sé, a lo mejor escribí multiplicación y nada más no puse la última O. Y con eso ya no comprendieron nada. Entonces, a veces como que sí se iban como a los extremos. Pero fueron muy mínimas las correcciones y pues a la vez yo vi aquí un punto de oportunidad, dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto se revierta y no lo vean como algo malo? Entonces, lo que yo hacía subía el documento, la guía de estudio, y yo les decía a los 10 primeros que me manden cuáles son las correcciones que tengo que hacer, llámese de escritura, de redacción, o que algún número lo escribía mal, les daba décimas extra, 2 o 1 décima extra, dependiendo lo que me decían. Pero aparte yo les pedía que me argumentaran, por ejemplo, si la corrección era de algún procedimiento que ellos me tenían que escribir, mandar la captura y decirme, maestra, aquí en la guía de estudio número 3, página 4, está mal porque este signo no va así. Ah, bueno, como me lo explicaste bien, yo ya sé que lo leíste. Entonces le daban 2, 3 décimas o hasta 5 décimas extras porque argumentaban que es el punto al que yo quería llegar. Entonces, cuando yo empiezo a implementar esto yo le llamo participaciones, cuando empiezo a implementar eso de las participaciones, pues todo el mundo leyendo las guías de estudio, maestra, ya le mandé correo, ya lo revisó, pues soy de los 10 primeros, entonces como que esta parte de competir para ganar como que también les estimulaba y les resultaba muy interesante a los chicos. Y el último campo que diseñé fue el de diseño creativo y pedagógico. Y les comentaba que dentro de las guías de estudio, pues hay recursos extra y que pues los videos que yo empleé, algunos estudiantes que sí los consultaba, sí me llegaron a decir que esto les ayudaba a clarificar algunas dudas que ellos tenían, por ejemplo, cosas que a lo mejor en la parte explicativa procedimental no lo habían leído,
ya al ver el video, ya cuando tenían la imagen o que escuchaban que alguien más lo explicaba, ya entendían mejor. Entonces, esta parte del lenguaje, de que el maestro está explicando, fue muy importante, porque una cosa es como yo lo lea. Entonces, yo como lo leo es como mi mente lo va a interpretar, a diferencia de que si yo lo escucho. Entonces, eso se me hizo también muy interesante con los estudiantes. Y ellos también me hicieron sus propuestas para que hicieran como más divertido la guía de estudios. Ellos me comentaban que emplearan memes. No sé si se han fijado que en internet hay memes como de cosas de matemática y de ese estilo. Me pasaron unos que me dijo, maestra, es que en la siguiente guía de estudios ponga este meme para que sea más divertido. Y yo me fijé que era más significativo si ellos le encontraban como la parte chusca, porque es como de, es que ya me acordé que esto no es así porque el meme que nos puso la maestra. Entonces, esta parte de emplear memes, yo lo utilizaba cuando yo daba mis clases, preparaba mi presentación en PowerPoint, daba mi ejemplo y, no sé, le dije, no lo voy a hacer como este meme, y poner la imagen de un meme, ¿no? Y se reían y que, a ver, ¿y esto qué quiere decir? ¿O en qué se relaciona con mi contenido? Entonces, un ejercicio que yo llevé a cabo, pero que sí me nutrió bastante al momento de hacer ya la retroalimentación. Como tal, parte de estos elementos también los tenía en el cuestionario final de evaluación, pero por lo que les comenté, por la cuestión de horarios, pues ya no pude implementar la evaluación final. Y algunas de las reflexiones a las que yo llegué de este proyecto, pues que el diseño de material es una chamba que sí o sí la hacen los maestros. Desde la parte de planear una presentación en PowerPoint, de qué momento voy a hacer el examen, qué cuánto espacio le voy a dar para que resuelvan el problema, qué tipo de problema, qué color. Toda esta parte tiene que ver mucho con nuestro quehacer. O al menos yo, Annette, maestra Annette, yo sí me preocupo mucho por la forma visual de cómo les voy a presentar la información. En mi experiencia es uno de los puntos más importantes por los cuales los estudiantes entienden. Y ahorita que yo me he fijado más que la tendencia es mucho visual y auditiva, mucho visual y auditiva. Entonces, sí me preocupo mucho por esta parte. Otra de las reflexiones es que la pandemia me obligó, sí o sí, a desarrollar y fortalecer habilidades tecnológicas. Yo, pues, más o menos tengo conocimiento de algunos programas, pero yo necesitaba como más, ¿no? O sea, como de que, bueno, quiero diseñar una guía de estudio, pues, ¿dónde la voy a hacer? Yo las guías de estudio todas las hice en un programa que se llama Publisher, viene en la Office de Microsoft, pero es muy poco, bueno, yo no tenía mucho que la usaba, de repente que para hacer una invitación o cosas así, que yo sé que hay más plataformas en línea, pero al final de cuentas, pues te cobran un mínimo. Entonces, pues la verdad a veces no nos pagan tanto como para dar una mensualidad. Yo quisiese, ¿verdad? Yo quisiese, si alguien sabe de alguien que me quiera patrocinar, yo encantada de hacer recursos de los que me pidan. Y bueno, también que el uso de las guías promovió el autoaprendizaje y responsabilidad de los alumnos, porque yo sí fui muy tajante en esta parte. Yo le dije, el buen alumno o el alumno crece o no crece con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. A mí nunca me ha gustado que me digan que es que por tu culpa yo no entendí. Perdón, a ver, mi chamba es acercarte al conocimiento, mostrarte cómo es, pero tu chamba como estudiante es buscar, indagar, preguntar, ir a buscar información, ver qué más puedes hacer, no quedarte con lo que nos queda, no con lo que nos enseñan en clase. Al menos yo, Annette, siempre he sido como de que, bueno, a mí me enseñaron esto y ¿qué más hay? ¿Qué más puedo hacer? Yo en mi mente siento que los alumnos son así, pero pues la realidad es otra. Yo sé que no y que son muy pocos los estudiantes, muy, muy pocos los estudiantes que tienen como esta intención como de ayudar, pero precisamente de estos pocos estudiantes con los que yo me he encontrado, me han servido como para ser detonantes y que sus demás compañeros tengan como esa pequeña iniciativa. Ahí voy trabajando, no lo demerito, yo sé que es un trabajo muy cansado, pero que ya después de un tiempo como que ya van entrando en dinámica los estudiantes, y más que son de primer semestre de bachillerato. Y pues otra de las reflexiones es el tiempo del diseño para las guías de estudio, porque no solamente fue junio y julio, o sea, yo también mis vacaciones fue para el diseño de recursos. Entonces, todo este tiempo de junio, julio, poquito de agosto, pues me la puse a trabajar a marchas forzadas para yo tener ya mis recursos didácticos a tiempo para que no representara más trabajo durante la jornada laboral que ya pues se iba a ampliar durante ese semestre. Y ahora sí llegamos a la parte de las conclusiones. Yo con este proyecto me di cuenta que es necesario en la práctica docente
implementar la mediación tecnológica. Ahorita ya yo creo que va a sonar mucho a cliché, pero realmente la parte tecnológica ya es algo obligatorio. O sea, yo no veo alguna clase que no se esté implementando alguna celular, algún dispositivo que nos permita precisamente esta interacción. Al final de cuentas, es un recurso de mediación de aprendizaje, dependiendo cómo lo utilicemos. No digo que tenga que ser obligatorio, pero sí siento que cada vez es más la necesidad de implementarlo. Otra de las cosas que yo me fijé es que también fortaleció las habilidades de autorregulación de estudio para los chicos. Ellos tenían una semana entre guía y guía para consultarla, leerla, hacer sus tareas, sus trabajos, y ya cuando pasaba esta semana ya yo veía ahí. Y sí me daba cuenta, por ejemplo, al momento de preguntarles al azar, si lo habían leído, no lo habían leído, cómo habían trabajado. Y aparte de que como siempre estuve en contacto con los papás, era como de, señor, buenas tardes, le dejé tarea a fulanito y no me la mandó, ahí le encargo, por favor, que también fue otra chamba extra, ¿verdad? Y pues que también yo, al final de cuentas, en un coloquio donde presenté mi proyecto, una maestra me comentaba que este era un proyecto de inclusión, pero yo no le entendía por qué. Y la maestra me comentaba que ella consideraba que era un proyecto de inclusión porque precisamente llegar a zonas de estudiantes que no tienen a veces el recurso tecnológico, económico, y facilitarles esta información desde que descargan el documento o imprimirlo, que muchas de las ocasiones llegaban a aquel bachillerato 1, los esperábamos, mira, mijo, aquí está tu paquete que dedicas a estudios, ya están impresas, están ordenadas, vienen segmentadas, chécalas, revísalas y estamos en contacto. Entonces, esta parte de no olvidarnos a los estudiantes que a lo mejor no tienen pues los mismos recursos de estudiantes, la maestra me permitió ver que era pues un proyecto de inclusión también. Y pues para finalizar, el sentido humano de hacer este recurso didáctico, que fue para mí la empatía y el acompañamiento, porque a la par que yo les subía las guías de estudio, pues siempre estaba al pendiente de fulanito, ¿cómo vas? O en el grupo, pues sí, en los chats que tenía con los chicos, chicos, ya subí la guía de estudio, cualquier duda me comentan, y pues sí, maestra, es que yo no pude leer porque pues estoy enfermo de COVID, o maestra, una situación. Entonces sí trataba como de readaptar esa información de la guía de estudio a algo más corto y se los mandaba, mira, entonces de la guía de estudio me interesa que hagas esta actividad y ve este video. Y trataba como de resumir todo lo que había hecho en la guía de estudio en algo muy claro y concreto. Y pues bueno, pues es cuanto. Y hasta aquí llegó la presentación del proyecto Tlamatini, diseño de recursos didácticos para matemáticas 1. Gracias. Aquí es donde aplauden. Muchísimas gracias, Sí. Anet. Gracias. Pues vamos a pasar a ver si hay algunas preguntas, algunos comentarios. Nos encantará escuchar y aquí está Anet para responder. ¿Alguien quisiera empezar? Adelante, Maldonado. Hola, Net. Yo te conocí en el Bachi. Estabas tú al lado del salón de la maestra Net. No sé en qué trabajabas, yo creo como orientadora, no me acuerdo. Yo soy de la generación del que salimos en el 2019, pero yo no sabía que era maestra de matemáticas, hasta después me enteré. Pienso que es un proyecto muy importante. Yo también estudio en ciencia de las matemáticas, ya estoy en octavo, ya vamos para afuera, a unos meses, a un mes casi ya. Yo pienso que el trabajo es muy relevante en la cuestión de la formulación. Yo también tuve en mis prácticas un grupo en línea del bachillerato 34, eran como 35 chamacos, y pues la verdad esos 30 y tantos, pues muy pocos pasaron, como la mitad nada más, me acuerdo, ahí yo sacando las calificaciones, ayudándole al profe. O sea, la mayoría estaban en ordinario y era una realidad, ¿no? O sea, que no querían hacer nada o te la entregaban cosas que ni al caso, cosas que ni eran, y todo así de, oigan, yo lo que hacía era les daba, la clase era el lunes y yo les decía, tienen para el miércoles mandarme el trabajo que avance, y donde haya errores yo les digo, ¿dónde está su error? Entonces era como que un trabajo bien duro porque pues yo tenía ese grupo y aparte tenía otro para cubrir lo que era servicio constitucional. Entonces era doble trabajo, o sea, ellos más aparte la optativa para cubrir el servicio. Y ese tipo de materiales facilita mucho. No sé si te enteraste, la maestra Judith y un grupo de maestros hicieron uno también para primero como reforzamiento. Creo que se usó en la primer parcial cuando estaban en línea, ellos lo usaron. Pero también cómo nos atiborraron de trabajo los profesores, que yo dije, Dios mío santo, de la parte de fracciones nada más me acuerdo, eran 130 ejercicios. Ya me veía califique y viendo cuál estaba bien, cuál estaba mal, y le di hasta que acababa.
Entonces, pues en pandemia sí fue como que mucho trabajo. Yo en verdad te felicito, es un trabajo muy, muy grande y de mucha dedicación, con muchos procesos creativos, como le gusta a la maestra Mireya. Ya la vi que estaba sonriendo en cuanto decías procesos creativos. Yo nada más hacerte una pregunta. Al momento de la colaboración con Colombia, ¿qué tan pertinente fue como tu forma de redactar a lo que ellos conocen? Porque ya ves que siempre hay un poco de variación en el español. Pues es que no hay mucha diferencia realmente. Además, con mi amiga Catherine, pues tenemos una personalidad muy similar. La única diferencia es que ella siempre habla de usted. Es la única diferencia. Pero sí, yo creo que más la convivencia que hemos tenido y sobre todo, pues que ya teníamos enfoque a la población con la que íbamos a trabajar. Ella en la parte que me apoyó en colaborar fue precisamente en el diseño de Get Studios, porque coincidió que ella estaba haciendo un estudio sobre procesos creativos, de cómo los maestros de matemática incluimos el proceso creativo en el diseño de las trabajos y actividades. Entonces, básicamente yo fui su conejillo de India. Entonces, en algunas partes, pues sí me ayudó, sobre todo en la parte de evaluar. Yo cuando terminaba las guías de estudio, se las mandaba a revisar y hacía la parte como de revisora. Ah, mira, aquí te falta una letra, te falta ese número, pero como tal, ella lo que implementó era la parte de los ejercicios. O sea, ella no les mostraba el texto, sino nada más el ejercicio desarrollado y resuelto. Pero como tal, en la parte de escritura, ella no me ayudó. Ella me ayudó nada más en la parte de revisión. Y ya, si tenía alguna duda de, oye, ¿y esta palabra? Ya, yo le comentaba. Pero realmente nuestro lenguaje no es muy, muy diferente. Pues muy bien. Yo también igual participé en verano de investigación. Nomás pude presentar en matemática de invierno. El último me lo rechazaron porque no tenía sustento. Yo ya lo había visto. Fue como que ya sabía que no lo iban a aceptar, pero creo que también es una gran experiencia el verano y ayuda a la investigación mucho. Sí. Gracias. Fernanda, adelante. Me da miedo que vayas a preguntar. Buenas tardes, maestra. Primero que nada, muchísimas felicidades y gracias por la plática. Creo que es algo muy, muy interesante. Y mi pregunta va enfocada a lo que mencionó antes usted. Yo soy estudiante de licenciatura y veo que este tipo de recursos y de temas no está muy ligada al nivel superior. ¿Usted cree que podría implementarse de manera efectiva en el nivel y de qué manera repercutiría en los profesionistas? Porque pues ya vamos de salida todos. ¿Usted cree que podría haber más profesionistas conscientes o incluso que este tipo de recursos facilitara la comprensión y que hubiera más gente dispuesta a meterse a las carreras que son difíciles, como las ingenierías y ese tipo de cosas, justamente por el tema de las matemáticas? La dejo que me conteste. Híjole, para hablar un tema de conciencia, vayan a terapia. Vayan a terapia, es muy saludable. Punto número 1. Y segundo, es que es una prueba muy maratónica, ¿sabes? La parte de entrar a cualquier carrera define mucho algunas habilidades. Yo creo que para entrar a estudiar una maestría, posgrado, licenciatura, tiene que ver mucho con tus habilidades que tienes para la vida, ¿sabes? Desde la parte de si te levantas temprano, si te haces desayuno, o sea, cosas que uno piensa que no sirven, sí sirven. Replicar un proyecto similar a nivel licenciatura, yo creo que sí es posible. Sería muy interesante, no lo había pensado. Maestra Mireya, vamos haciendo algo. Sería muy interesante, pero yo sigo en lo mismo. Hay dos cosas que son esenciales en la vida: disciplina y constancia. Y siempre van acompañadas. Y cualquier profesionista, yo creo que si destaca es por esas cualidades. Yo le comento a mis estudiantes de bachillerato y a los de posgrado, yo creo que a nosotros no nos contratan porque tú tengas un 10 en matemáticas o tengas un 10 en estadística. Te contratan porque te ven habilidades, porque te ven actitudes, porque ven que puedes hacer esa chamba. Pero pocas veces yo me he enterado que te contratan porque tengas un 10 de calificación. Yo voy más a la parte de las cualidades precisamente y de las habilidades. Para ser un profesionista hay que ser disciplinado, hay que tener orden, hay que tener organización
si bien no asegura esto el éxito, sí nos encamina para ello. Entonces, lo primero que me preguntaste es si se puede replicar. Sí, yo creo que sí. Habría que buscar la metodología. Por ejemplo, tú que ya pasaste por primer semestre de ingeniería, pues me acuerdo que hay cálculo vectorial, cálculo integral, cálculo diferencial, algo de estadística. A lo mejor hacer recursos que a ustedes les facilite esta parte de ver los miles de libros que aún así son necesarios, pero aún así hay cosas como muy claras y muy concretas que se pudieran concentrar para eficientar. O sea, si estamos en una ingeniería siempre el punto es, hay que eficientar. Toda esta metodología, ¿cómo la puedo hacer? Reducirla a algo más claro y más técnico. Si se puede, es una gran chamba. Y la segunda parte que me preguntas, yo sigo con lo mismo, constancia, disciplina y orden. Constancia, disciplina y orden. Yo creo que me lo voy a venir tatuando un día de estos porque es lo que más macheteo con mis estudiantes. Yo regreso a lo mismo. No garantiza el éxito, pero te da el camino para ello. Ahí anótelo, 24 de abril 2023, Anet Vázquez. Gracias, Fer. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario para Anet? ¿No? Bueno, yo sí quiero hacer un comentario, Anet, me lo reservé porque mientras te escuchaba, pensaba en mí y en los diferentes docentes. Este desgaste adicional por evitar las trampas. Creo que nos está llevando bastante tiempo la aplicación o el software para ver si no fue plagiado el trabajo o revisar si no, yo creo que ya tenemos que trabajar fuerte en eso y aquí está Will para el tema de la ética que él trabaja de repente con sus estudiantes en temas de filosofía, porque sí está siendo muy agobiante, además de todo el trabajo que tenemos que hacer de pensar cómo promover o facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes, el estarnos cuidando de si hizo trampa, de si no hizo trampa, de si está aquí o no está. En la pandemia nos sucedió, ¿verdad? Que nombrabas al fulanito, fulanita, y como nunca estaban con cámara prendida, porque no los podíamos obligar, pues no estaban, igual como está ocurriéndonos en muchas de estas charlas. Entonces sí, yo creo que ya como profesores tenemos que retomar estos temas y ahorita tiene Will la mano levantada, a lo mejor ya nos tiene la solución. Así que le doy la palabra a Will. Adelante, Will. Es que esa es la solución. Pues no una solución, pero sí una experiencia que me acaba de pasar en este ciclo escolar. Precisamente con mis alumnos de quinto estábamos hablando sobre derechos humanos. Y aquí en México estamos en la cuarta generación, que son los derechos colectivos, pero en Europa se habla ya de derechos humanos de quinta y sexta generación, que son para humanos mejorados, vamos a llamarle así, y para la inteligencia artificial. Entonces, en medio de esa discusión, como está muy de moda el ChatGPT, entre otras herramientas de inteligencia artificial, yo les propuse un experimento a mis alumnos y les dije, ¿saben qué? Van a agarrar esta herramienta de inteligencia artificial y me van a entregar una tarea hecha exclusivamente con inteligencia artificial a lo largo del ciclo escolar y no me digan cuál es. Vamos a ver si yo soy capaz de identificar cuál es la tarea que generó la inteligencia artificial y cuál es la que generaron ustedes. ¿Y qué creen? Pues obviamente no puedo identificarlo. Precisamente la semana pasada que concluyó el ciclo escolar, llegamos al último día y les dije, a ver muchachos, vamos concluyendo este experimento, díganme, cada quien anotó en un sobrecito cerrado cuál fue la tarea que realizó con inteligencia artificial y no le atiné a ninguna de ninguno de mis alumnos. Entonces, sí es algo con lo que nos tenemos que enfrentar los maestros y cada vez es más complejo. Vaya, en este caso no lo hicieron con malicia, fue un experimento acordado desde un principio, pero pues no me cabe duda que poco a poco nos vamos a tener que enfrentar cada vez más a este tipo de situaciones y los maestros no tenemos herramientas para confrontarlo, porque vamos a suponer que yo me doy cuenta que lo hicieron con una inteligencia artificial o con cualquier otra herramienta, pero pues no tengo pruebas, porque no hay forma de demostrarlo. Si el alumno de muy mala fe lo hace de esta manera, pues basta con que se mantenga en su dicho de, no, yo lo hice, pues no lo vamos a sacar de ahí y pues tampoco nos vamos a confrontar con la autoridad educativa, ¿verdad? Pero sí, es algo con lo que tenemos que estar todos muy, muy al pendiente
no en el sentido de irnos en contra de estas herramientas, porque inevitablemente van a permear todos nuestros campos. De hecho, precisamente hoy a las 12 inicié un seminario de inteligencia artificial en el campo laboral, pero entonces sí, no tengo la solución, era nada más un comentario de a lo que me tuve que enfrentar este ciclo escolar. Ah, perdón, y estamos hablando de nivel licenciatura, son chicos de licenciatura. Híjole, aquí es que a mí me pone a pensar mucho esa situación del plagio. Yo usualmente cuando inicio primer semestre, ya en la experiencia que tengo, yo le digo a los chicos que se copien. Cópiense las tareas, pásenselas, pero siempre digo la consigna, si me van a copiar, cópiense bien, que el trabajo esté bien hecho. Yo cuando hacen las cosas ahí que no están bien, yo les llamo, ahí hiciste mexicanadas. Esas mexicanadas no me gustan. Hay que trabajar bien, hay que hacerlo bien. Y esta parte del plagio, híjole, es un tema que a mí me sigue pesando. Y ya en temas de licenciatura, bueno, no se diga, no están conectados mis chicos de maestría, espérense porque aquí yo los voy a balconear. No, no están los de maestría, Víctor. Ah, no, ese no es mío. Yo ahorita estoy dando clases en maestría y hace poco encargué yo un ensayo. No creo, yo espero que no vayan a ver esta parte del video. Y era un ensayo y dije, bueno, ahí ustedes les di el tema y utilicé una de estas aplicaciones pues para ver cuál era ahí segmentado o qué partes, ¿no? Y esta parte del plagio sí era copiar y pegar, pero ese documento era de un pedazo de aquí, un pedazo de allá, un pedazo de acá, y que no sé qué. Ya leyéndolo, pues sí tenía algo menos de estructura, pero pues uno de maestro se da cuenta al momento de leer o ver los procedimientos, si el alumno lo hizo o no. Al menos yo sí me he fijado que tengo esa habilidad con mis estudiantes de primer semestre, porque desde la parte en la que ordenan, cómo escriben, que si hacen un espacio, que si no sé qué, me he vuelto muy, muy observadora en ese punto. Entonces, cuando yo veo que me traen su libreta, yo lo reviso. Digo, esto no lo hiciste tú, dime la verdad. Y yo le digo, dígame la verdad y te perdono. No, maestra, yo no lo hice. Pero sí es un reto que me he enfrentado muchísimo y que sobre todo lo he llevado a reuniones de padres de familia de paso esta situación, yo quisiera que ustedes me ayudaran en casa, que hablen con los hijos, con sus progenitores, con sus hijos e hijas, sobre la importancia que implica el hecho de que yo estoy copiando, pero copio mal y que si no aprendo, pues cómo voy a hacer, por ejemplo, lo que acaba de decir el maestro Will, pues qué va a pasar, ¿no? A mí me salta mucho la idea de que va a haber habilidades o cuestiones en nuestro cerebro, perdón, que poco a poco se van a ir como demeritando, apagando, por ejemplo, la habilidad para analizar, para identificar cosas importantes. Si yo ya tengo algo que me los hace, pues ya para qué pienso. O sea, no sé. Adelante, Jesús Maldonado. Sí, ahorita que comentaron de este chat, tengo una amiga que es todavía en economía y compartía precisamente esto, pero le dije, ¿tú no sabías que existe una aplicación que se llama Turnitin y te ayuda a identificar dónde está el plagio? Le dije, mucha gente no sabe, le dije, pero, o sea, yo ya que casi tengo terminada la tesis ahorita, y fue lo primero que hicieron, y ya, no, pues tanto de similitud, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, entonces dices, o sea, también la de que te quieran hacer tonto y decir, no, sí lo hice, yo creo que ya también no es tan fácil, porque también los software cada vez están más al alcance de los docentes, y sobre todo de posgrado, todos los de posgrado de la universidad tienen acceso a Turnitin, pues facilísimo de identificar el plagio. Sí, sí, sí. Pues bueno, de mi parte es todo, no sé si hay más preguntas. Pues muchísimas gracias, Anet. Nos da mucho gusto tenerte como invitada en este seminario Iridicencia. Te haremos llegar al final del seminario, como a todos nuestros participantes, tu constancia de participación. De verdad, un gusto. Queda grabada la sesión para poderla compartir y seguirla viendo y recordando y que quede esta frustración nuestra de nosotros también como evidencia, ¿no? Sí, pero un gusto tenerte aquí de invitada y ojalá también en un futuro las estudiantes de maestría, donde tú también das clases, puedan participar también en este seminario. Ya nos estaremos acercando para las colaboraciones. Sí, 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 muy interesante. Y que quede aquí también esta participación pues de diferentes docentes y estudiantes de distintas áreas. Pues no sé, Julio, si quieras agregar algo. Si no,
terminamos, creo que. Bueno, sí, primero que nada, agradecerte, Ned, de gusto escucharte, volverte a ver aquí interactuando en estos temas. También me surgieron muchas preguntas, ya te buscaré después. Unas sí tienen que ver con esto último de todo lo del plagio. Parece que estamos pensando en lo correctivo, pero no en lo preventivo, ¿no? El objetivo es de todo esto es cachar a alguien, pero no concientizar antes por qué se llegan a estas cosas. Pero bueno, ya volviendo a tu tema, pues me surgieron muchas situaciones, hay inquietudes en positivo. Felicitarte por tantísimo trabajo que se nota detrás de esto. Desde el nombre en maya me surgieron preguntas hasta cuestiones ya que tienen que ver con tu enfoque pedagógico, esta combinación que haces de arte y partir del contexto, e incluso los códigos que tú misma creas con tus estudiantes, ¿no? Que ya identificaban ciertos códigos internos en tu trabajo. Entonces, bueno, lo dejamos para otra ocasión para que ya no se nos pase de tiempo. Agradecerte y pues bienvenida cuando quieras seguir interactuando. Pues bueno, pues muchas gracias por la invitación y seguro si hay colaboración, donde digan trabajo, voy. Pues bueno, gracias maestra Mireya y pues gracias a los demás también por tomarse el tiempo y escucharme de mis trabajos que hago, de mis mexicanadas. Muchas gracias, sí. Huerta, Jocelyn, adelante. Huerta Muñoz. Creo que era aplauso. Bueno. Muchísimas gracias. Bonita tarde para todos y todas. Hasta luego. Bye. Hasta luego.